Hola, mi nombre es Daniel Muñoz. En esta clase vamos a aprender qué es métrica, muy importante para entender ritmo. Para entender todo lo que explico en esta clase, te recomiendo haber visto anteriormente los videos sobre valores rítmicos. Ya conocemos las diferentes figuras rítmicas y los valores que cada una lleva, pero rápidamente repasemos. Voy a agregar un valor que pocas veces se ve en una partitura, pero igual es bueno aprenderse. Es la cuadrada, que dura el doble de una redonda. Recordemos que una redonda es el doble de tiempo que una blanca, y que esta a su vez es el doble de una negra. La negra es el doble de una corchea, y esta última es el doble de una semicorchea. La semicorchea es el doble de una fusa, y la fusa el doble de una semifusa. No olvidemos que cada una tiene su silencio. También voy a enseñarles una figura rítmica que es bastante usada. Se trata del puntillo. El puntillo es un pequeño punto que se pone al lado de una figura. Cuando encontramos un puntillo, significa que a la duración de la figura se le suma la mitad de su tiempo. Por ejemplo, si tenemos una blanca con puntillo, dura el equivalente a una blanca más la mitad de su tiempo, o sea, una negra. Entonces, una blanca con puntillo dura lo mismo que 3 negras. Ahora, la métrica se utiliza para organizar la música en cuanto al ritmo se refiere. Esto quiere decir que la métrica está directamente relacionada con los compases y el ritmo en una canción. La métrica ayuda a organizar rítmicamente. Toda música, especialmente la occidental, contiene un pulso. El pulso es un valor rítmico constante dentro de la música. En palabras simples, el pulso es por lo general ese ritmo constante tan, 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 que todos por lo general llevamos con el pie o la mano cuando oímos una canción. Por ejemplo, oigamos esta canción. ¿Sabes cuál es el pulso? Ahora oigamos otra vez y yo con la sílaba tan voy a mostrar cuál es el pulso de esta obra. Tan, 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 tan. El pulso no necesariamente tiene que ser tocado por algún instrumento para que éste se pueda entender. El valor rítmico o figura musical del pulso bien puede ser desde una redonda hasta una semifusa. Para expresar la métrica casi siempre se utiliza un número fraccionario. Recordemos, un número fraccionario es aquel que se expresa por un numerador y un denominador, separados por una línea como es en la pantalla. Cada figura rítmica lleva un número. Una redonda es 1, una blanca es 2, una negra es 4, una corchea es 8, una semicorchea es 16, una fusa es 32 y una semifusa es 64. Como te puedes dar cuenta, siempre es el doble del número anterior. En inglés es muy fácil porque los valores rítmicos o figuras se les llaman con este mismo número y no con el nombre que usamos en español. Por ejemplo, en inglés se le llama cuarto a la negra por ser la cuarta parte de una redonda. A la redonda en inglés se le llama entera. Como puedes darte cuenta, en inglés se usa como nombre para las figuras la relación con respecto a la redonda. Entonces, como otro ejemplo, en inglés se le dice a la blanca mitad, porque es la mitad de una redonda, o a la semicorchea 16avo, por ser la 16ª parte de una redonda. Entonces, volviendo con nuestro fraccionario, el número inferior del fraccionario o denominador es el que expresa el pulso. Si una métrica tiene un pulso de negra, el número inferior del fraccionario sería 4, como en inglés, por ser la cuarta parte de la redonda. El número superior indica el número de pulsos que lleva cada compás. Por ejemplo, si tenemos una melodía con 3 pulsos de negra por compás, se indica con un 3 cuartos. Oigamos algo tocado en el piano con una métrica de 3 cuartos. Una métrica puede llevar el nombre de binaria, ternaria o amalgama. Una métrica binaria quiere decir que el número de pulsos por compás es de A2 o de A4. Por ejemplo, si tenemos una métrica de 2 medios, significa que el pulso por compás es de 2 blancas, por lo tanto es binaria. Si tenemos un 4 cuartos, quiere decir que cada compás tiene 4 negras como pulso. Esto también es binario.
Una métrica ternaria, en cambio, indica que el número de pulsos por compás es de 3. Si tenemos un 3 cuartos, significa que cada compás tiene 3 negras como pulso. Estas métricas se pueden dividir entre simples y compuestas. Aquí necesito que pongas mucho cuidado y seas paciente, porque primero te voy a explicar la teoría y puede que no entiendas mucho, pero después vamos a los ejemplos y vas a entender mejor. Si lo necesitas, puedes pausar el video, tomar nota y repetir cuantas veces quieras. En una métrica simple, si tratamos de dividir el pulso, nos es fácil dividirlo en 2, pero si tratamos de dividirlo en 3, por lo general es más difícil. Podemos saber teóricamente que una métrica es simple porque el pulso está demostrado por el fraccionario. En cambio, una métrica compuesta es aquella en la que cada pulso nos es fácil dividirlo en 3 y es más difícil dividirlo en 2. En una métrica compuesta, el pulso no está demostrado por el fraccionario. Ahora te debes estar preguntando, ¿cómo hago yo para saber si la métrica que veo en una partitura me está demostrando o no el pulso? Mejor dicho, ¿cómo hago para saber si es una métrica compuesta o simple con solo ver el fraccionario? Entonces, para responder esto, se necesita mucha práctica y haber leído y oído detenidamente mucha música. Te voy a dar unos ejemplos para que entiendas mejor las métricas compuestas y simples, pero lo que realmente te va a ayudar es cada vez que oigas una canción trata de sacarle el pulso. Y si te queda fácil dividirlo en 2, entonces es simple. Y si te queda más fácil dividirlo en 3, entonces es compuesta. Entonces, para explicar esto mejor, pongamos un ejemplo. Una métrica compuesta es 6 octavos. En un compás de esta métrica caben 6 corcheas, pero el pulso no es de corcheas, sino de negra con puntillo. Entonces, en esta métrica en realidad hay 2 pulsos por compás, y en cada pulso existe una subdivisión de 3 corcheas. Esta métrica entra dentro de la categoría de las métricas binarias compuestas. Binaria porque el pulso es de 2 y compuesta porque el pulso lleva una subdivisión de grupos de 3 corcheas. Voy a tocar algo en 6 octavos. En las notas más altas que hacen los acordes suena el ritmo de negra con puntillo, o el pulso, mientras que en las notas que se mueven más rápido suenan las corcheas, que subdividen el pulso en 3. Como puedes darte cuenta, aquí es fácil dividir el pulso entre 3, y es muy difícil dividirlo en 2 partes iguales. Oigamos otra vez, y ahora voy a contar primero los pulsos 1, 2, 1, 2. Luego volvemos a oír y yo subdivido cada tiempo en 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Un ejemplo de una métrica ternaria compuesta sería 9 octavos. En este caso, el pulso es de 3 negras con puntillo. Para que fácilmente reconozcas viendo el fraccionario si la métrica es compuesta, debes saber que las métricas compuestas se expresan en números múltiplos de 3, o sea, 3, 6, 9 y 12, y están sobre octavos. Entonces, estas métricas que ves en pantalla son todas compuestas y en la partitura agrupan las corcheas de a 3. Una amalgama tiene un numerador diferente a los que normalmente vemos, y por lo general son números que no se pueden dividir exactamente o solo se pueden dividir con resultados exactos por sí mismos y por uno. Esos números son los que en matemáticas se llaman primos. Estos números en las amalgamas suelen ser 5 y 7, pero pueden verse en ciertas ocasiones 11, y otros números que pocas veces vemos en una indicación de métrica. Pero para que entiendas bien las amalgamas, es importante que sepas que se encargan de representar compases irregulares, donde por lo general el pulso está cambiando y en ocasiones la subdivisión también. Por ejemplo, oye este 7 cuartos, el pulso es constante. En ocasiones podemos encontrar una indicación en la partitura así. En vez de 7 cuartos, vemos 3 más 4, todo sobre 4. Esto quiere decir que es un 7 cuartos
pero que las agrupaciones para cada pulso son 3 negras que forman el primer pulso y 4 negras que forman el segundo pulso. Ahora oigamos un ejemplo en 7 octavos con la agrupación de corcheas 3 más 2 más 2, y en este caso es el pulso el que cambia. Ahora, es claro que se tienen muchas opciones de métrica en los fraccionarios, pero muchas de estas métricas pueden representar esencialmente lo mismo. Por ejemplo, un 2 medios representa valores muy similares a un 2 cuartos. La diferencia radica básicamente más en la escritura que en la música misma. En este caso, ambos son compases binarios y simples. Lo mismo sucede a veces con métricas como 3 octavos o 3 cuartos, que son métricas ternarias y simples. La métrica no solamente ayuda a organizar la música, sino que también le da sentido. Una métrica también quiere decir que hay ciertos acentos dentro de cada compás. Un acento sobre una nota quiere decir que esa nota se destaca más. Es algo parecido a los acentos cuando hablamos. Los acentos en la música son los que en realidad dicen cuál es la métrica. Veamos por ejemplo a la métrica de 4 cuartos. Acá hay 4 negras en el pulso. No todas tienen el mismo acento. En 4 cuartos, el acento más importante está en la primera negra. Es un acento fuerte. La siguiente negra no tiene un acento tan marcado, entonces es un acento débil. La tercera negra también tiene un acento marcado, pero no tanto como el primero, pero aún así es considerado fuerte. Y la última negra también es un acento débil. Entonces, en un compás de 4 cuartos, la primera y la tercera negra son fuertes y la segunda y la cuarta son débiles. Estos acentos nos dejan saber que alguna canción está en esta métrica. Una métrica de 2 cuartos, en cambio, solo tiene un acento fuerte en la primera negra y la segunda negra es débil. En un 3 cuartos solamente hay un acento en la primera negra. En realidad es gracias a los acentos que se puede saber la métrica de la música. Algo que es necesario tener claro es que estas reglas y definiciones de métricas nunca son completamente estrictas. Hay algunos géneros musicales que contienen unos ritmos bastante complicados, lo cual los hace difícil identificar dentro de una métrica específica. Oigamos un ejemplo de una métrica ambigua entre 3 cuartos y 6 octavos. Vamos a oír esto otra vez contando en 6 octavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a escucharlo otra vez contando en 3 cuartos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La métrica, en últimas, es solamente una forma de comprender la organización musical, especialmente en la notación, pero sus reglas nunca son completamente estrictas. Para ayudar a entender un poco mejor las métricas, vamos a mostrar algunos ejemplos de las métricas más usadas. Sé que esta es una clase que tiene mucho por aprender y al comienzo puede ser algo confusa. Trata de repetir cuantas veces puedas esta lección hasta que entiendas todo. De cualquier forma, no olvides que en los foros puedes hacer preguntas relacionadas con esta clase, cualquier duda que tengas o puedes pedir una explicación diferente para algún contenido de esta clase. Lo más importante es que nunca quedes con preguntas. Los verdaderos músicos se hacen en una combinación no solo en la teoría sino en la práctica. Por eso, la domicilio es único e importante. Ve a las prácticas que allí podrás de verdad entender todo sobre métrica.